Los dones del Espíritu Santo no son habilidades comunes, son herramientas celestiales que Dios nos entrega para transformar vidas, para edificar, para vencer lo imposible. Hoy te comparto los 7 dones más poderosos que el Espíritu Santo ha derramado y que siguen activos hasta hoy. El Espíritu Santo es la promesa viva del Padre, el consolador que Jesús nos dejó para guiarnos, fortalecernos y capacitarnos. No vino para ser una figura lejana o abstracta, sino para habitar en nosotros y manifestar el poder del cielo aquí en la tierra. Y para cumplir su obra, nos equipa con dones, herramientas espirituales que no son opcionales ni limitadas a los primeros siglos de la Iglesia. Son necesarias, urgentes, activas hoy más que nunca. No todos recibimos los mismos, pero todos podemos desearlos, buscarlos y ser instrumentos de Dios por medio de ellos. Vamos a explorarlos con profundidad, con la palabra como mapa y con historias que nos muestran que cuando el Espíritu se mueve, nada vuelve a ser igual. Don número 1. Discernimiento de espíritus. Vivimos en un mundo donde las apariencias engañan, donde lo falso se disfraza de verdadero, donde lo espiritual se mezcla con lo emocional. Por eso, uno de los dones más necesarios en estos tiempos es el discernimiento de espíritus. Este don es la capacidad dada por Dios para distinguir entre lo que viene del Espíritu Santo, lo que viene del espíritu humano y lo que proviene de espíritus malignos. No se trata de sospechar ni de tener una actitud crítica, sino de ver con los ojos del Espíritu lo que realmente está ocurriendo detrás de las palabras, los actos, las atmósferas. Uno de los ejemplos más claros está en el libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas están predicando y una joven los sigue gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación». A simple vista, sus palabras eran correctas, pero Pablo, molesto en su espíritu, percibe que no viene de Dios, sino de un espíritu de adivinación. Él se vuelve y reprende al demonio en el nombre de Jesús, y la joven es liberada. ¿Cómo supo Pablo que eso no venía de Dios? Por discernimiento. Otro ejemplo está en Primera Reyes con el profeta Micaías. Mientras todos los profetas decían al rey Acab lo que quería oír, Micaías discierne que un espíritu de mentira ha salido para engañarlos. El discernimiento no siempre será popular, pero será crucial para no caer en el error. También vemos este don en Jesús cuando percibía los pensamientos de quienes lo rodeaban. No necesitaba que nadie le explicara nada, porque conocía lo que había en el corazón del hombre. Este don protege, guía y revela. En una generación donde abunda la mezcla espiritual, el discernimiento se vuelve una defensa vital. Es como una lámpara encendida en medio del engaño. Es lo que permite a un líder detectar si una doctrina es pura o está contaminada. Es lo que le permite a un intercesor saber qué espíritu está operando en una situación. Es lo que permite a una madre o un padre discernir si algo espiritual está afectando a sus hijos. Y es algo que el Espíritu reparte a quienes lo buscan con humildad. Si quieres caminar con autoridad, pide discernimiento, porque no todo lo que brilla es luz y no todo lo que suena a Dios viene de Él. Si el video es de bendición, no olvides suscribirte para seguir creciendo en tu vida espiritual. Don número 2. Dones de sanidades. Desde el comienzo del ministerio de Jesús hasta el libro de los Hechos, una de las manifestaciones más poderosas del reino ha sido la sanidad. Pero no se trata solo de un acto de compasión. La sanidad es una declaración del cielo que dice: el reino de Dios ha llegado. Cuando alguien es sanado por el poder del Espíritu,
no solo su cuerpo es restaurado, sino que su fe se enciende, su entorno se sacude y la gloria de Dios se manifiesta. Por eso la Biblia no habla de un solo don, sino de dones de sanidades. Son múltiples, diversos, y operan de distintas formas según la necesidad y el momento. Jesús sanaba de muchas maneras, a veces con una palabra, como al ciego Bartimeo, a veces con un toque, como la suegra de Pedro, a veces con métodos extraños, como cuando hizo lodo con saliva y lo puso en los ojos de un hombre. Lo importante no era el método, sino el poder del Espíritu operando. Y luego, en los Hechos, los apóstoles continuaron con esta obra. Pedro caminaba y la sombra sanaba. Pablo imponía pañuelos y la gente era liberada. Estos dones no murieron con ellos. Siguen disponibles. Hay creyentes que reciben fe específica para orar por sanidad y ver resultados. Otros que se especializan en enfermedades del alma. Otros que tienen autoridad sobre dolencias espirituales. Todos estos dones son reflejo del amor de Dios, que no solo salva el alma, sino que también toca el cuerpo. La sanidad también abre puertas para el Evangelio. ¿Quién puede ignorar a un Dios que restaura lo que la medicina no pudo? ¿Quién puede cerrar el corazón después de ver a un hijo caminar, a una madre sanar, a un cuerpo débil levantarse? Los dones de sanidades son una señal viva de que Jesús sigue obrando y no están reservados para los escenarios, en hospitales, en hogares, en calles, en cárceles. Dios puede usar a cualquiera que se disponga, si tienes compasión, si amas. A los enfermos, si tienes carga por los quebrantados, busca estos dones, no por fama, sino por amor. Porque cuando el Espíritu sana a través de ti, el mundo ve que Cristo vive. Don número 3. Interpretación de lenguas, uno de los dones más misteriosos y a la vez reveladores, es el don de interpretación de lenguas. Este don no debe confundirse con el don de hablar en lenguas, aunque a menudo operan juntos. Hablar en lenguas es hablar a Dios en un idioma celestial o desconocido, pero la interpretación permite que ese mensaje llegue al cuerpo de Cristo. Es como si alguien orara en código divino y otro hermano por el Espíritu recibiera la clave para traducirlo. Este don no es una traducción literal palabra por palabra, sino una interpretación espiritual que transmite el mensaje que Dios quiere comunicar a la congregación. En 1 Corintios 14, Pablo dedica todo un capítulo a hablar sobre el uso de las lenguas y su interpretación. Dice que si alguien habla en lenguas, debe pedir también poder interpretarlas para que la iglesia sea edificada. Porque si no hay quien interprete, el mensaje permanece en lo oculto y no cumple su propósito comunitario. Pablo compara hablar en lenguas sin interpretación, como dar un sonido confuso con una trompeta. Nadie sabrá qué hacer. Pero cuando se interpreta, la lengua se convierte en profecía, en edificación, en exhortación. Un ejemplo de este don en acción puede verse en reuniones de oración, donde una persona llena del Espíritu comienza a hablar en lenguas. Todos guardan silencio, y entonces otro creyente, sin conocer ese idioma, siente en su corazón una palabra clara que interpreta lo que fue dicho. A veces es un llamado al arrepentimiento, otras veces es un mensaje de esperanza. Pero siempre, cuando el Espíritu da interpretación, hay confirmación, paz y fruto espiritual. Este don es esencial porque permite que el misterio se vuelva comprensión. Abre una puerta entre lo celestial y lo humano. No es espectáculo ni emoción. Es un canal sagrado donde Dios habla y su pueblo entiende. Y como todo don, se recibe por fe, se activa en intimidad y se cultiva con humildad.
Si alguna vez sentiste que Dios quería usarte para dar sentido a lo espiritual que parecía lejano, tal vez estás llamado a este don. Pide, espera, y el Espíritu hará el resto. Don número 4. Profecíala. Profecía es uno de los dones más poderosos, más anhelados, pero también más malentendidos. En su esencia, profetizar no es predecir el futuro como si fuera una adivinación. Es hablar de parte de Dios, bajo inspiración del Espíritu Santo, para edificación, exhortación y consolación. Es decir, lo que Dios está diciendo aquí y ahora, y aunque a veces incluye revelaciones futuras, su propósito principal es edificar al cuerpo de Cristo con verdad viva, oportuna y transformadora. Desde el Antiguo Testamento vemos a los profetas como voceros de Dios. Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel hablaban con autoridad porque Dios les hablaba primero. Pero en el Nuevo Testamento algo cambia. Joel había profetizado que en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne y que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eso se cumplió en Pentecostés. Ya no es un don para unos pocos elegidos, sino para todo el que ha recibido al Espíritu. Pablo, en 1 Corintios 14, dice que todos podemos profetizar uno por uno y que debemos procurar el don de profecía por encima de los demás, porque edifica a la iglesia. Un profeta no es alguien que impresiona con sus palabras, sino que transmite el corazón de Dios con pureza. En el libro de los Hechos vemos a profetas como Ágabo, que predice una gran hambruna y prepara a la iglesia para afrontarla. También a las hijas de Felipe, que profetizaban. La profecía puede venir como una visión, un sueño, una palabra en el corazón o una convicción ardiente que no se puede callar, pero también requiere madurez. Pablo nos instruye a juzgar las profecías, a no despreciarlas, pero tampoco aceptarlas a ciegas. La verdadera profecía siempre se alinea con la Escritura, exalta a Cristo y produce fruto de arrepentimiento, fe y transformación. Siembra esperanza en medio del dolor, trae dirección cuando hay confusión, despierta lo dormido, y por eso sigue siendo tan necesaria hoy. Si sientes una carga por comunicar lo que Dios está diciendo, si a veces percibes cosas en tu espíritu antes de que pasen, si sientes fuego por hablar y no puedes callar lo que Dios pone en tu corazón, tal vez Él te está llamando a fluir en este don. Cultiva intimidad con Dios, sumérgete en su palabra y busca este don con pasión. Porque cuando la profecía es genuina, la iglesia se despierta y el mundo escucha a Dios. Don número 5. El don de enseñanza es uno de los pilares más poderosos y fundamentales para el crecimiento del cuerpo de Cristo. No es un simple talento para comunicar ideas. No es carisma, ni solo elocuencia. Es un depósito celestial que el Espíritu Santo pone en algunos para alimentar al pueblo de Dios con el pan del cielo. La palabra viva, revelada, transformadora. Cuando el Espíritu Santo unge a alguien para enseñar, lo convierte en un constructor de cimientos, en un sembrador de verdad, en un forjador de discípulos. No se trata solo de dar conocimiento, sino de impartir revelación que penetra hasta lo más profundo del alma. Como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. El maestro que opera en el Espíritu no se conforma con informar, busca transformar. Jesús fue el maestro por excelencia. Desde niño, asombraba a los doctores de la ley en el templo, Lucas 2:46-47. Pero su verdadera autoridad no estaba en cuánto sabía, sino en la fuente desde la que hablaba.
Enseñaba desde el corazón del Padre. Por eso la gente decía, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:46. Sus enseñanzas no eran abstractas ni académicas, eran vivas, ilustradas con parábolas que conectaban el cielo con la vida diaria, que revelaban misterios eternos con ejemplos simples. En Mateo 5 al 7, el Sermón del Monte es la expresión más alta del reino en palabras humanas, y sin embargo es solo una muestra del impacto de su enseñanza. Porque Jesús no enseñaba solo con palabras, enseñaba con su vida, con su ejemplo, con cada acto de compasión, cada reacción ante la injusticia, cada vez que perdonaba, corregía o servía. El don de enseñanza en la iglesia sigue ese mismo patrón. El maestro, lleno del Espíritu, estudia con pasión, ora con intensidad, vive lo que enseña, no busca seguidores, busca formar discípulos. En Efesios 4, 11, 12, Pablo dice que Dios constituyó maestros para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el maestro no es una figura decorativa, es esencial para que la iglesia crezca con raíces profundas y no sea arrastrada por todo viento de doctrina. Efesios 4:14. Uno de los ejemplos más inspiradores del Antiguo Testamento es Esdras. Dice la Escritura en Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel. Es decir, la estudiaba, la vivía y recién después la enseñaba. Esa es la marca del verdadero maestro. Primero se deja transformar por la palabra antes de transmitirla. En el Nuevo Testamento vemos a Pablo, que dedicó su vida a formar iglesias y enseñar doctrina con profundidad. Sus cartas son tesoros teológicos que aún hoy forman la base de nuestra fe. Pero también vemos a Priscila y Aquila enseñando a Apolos con humildad, Hechos 18:26. Porque enseñar no siempre es desde un púlpito, puede ser en una conversación, en una casa, en un discipulado uno a uno. El don de enseñanza también tiene un lado de peso y responsabilidad. Santiago 3:1 advierte: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque el que enseña guía a otros, y si guía mal, puede desviar a muchos. Por eso, este don debe ser ejercido con reverencia, sujeción a la palabra y una constante dependencia del Espíritu, hoy más que nunca, en un mundo lleno de confusión, relativismo y falsa doctrina. El Espíritu Santo sigue levantando maestros, no para llenar cabezas, sino para despertar corazones. Para enseñar a orar, a vivir en santidad, a perseverar, a entender las Escrituras y a caminar en el Espíritu. ¿Sentís pasión por estudiar la Biblia? ¿Te conmueve descubrir una verdad y anhelás compartirla con otros? ¿Te encontrás explicando cosas espirituales con facilidad y otros te dicen que les abriste los ojos? Tal vez el don de enseñanza está en vos. No lo descuides. Sumergite en la palabra, pedí sabiduría, viví lo que enseñás. Porque cuando un maestro del reino habla, el Espíritu habla a través de él y la iglesia florece. Don número 6. El don de milagros. El don de milagros es la manifestación cruda, impactante y gloriosa del poder de Dios irrumpiendo en la realidad humana. Es Dios torciendo lo natural para revelar lo sobrenatural. Es el cielo diciendo, yo gobierno sobre toda cosa creada. Es el Espíritu Santo operando de manera tan visible, tan innegable, que aún el más incrédulo no puede negar que algo divino ha ocurrido. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está saturada de milagros, no como hechos aislados, sino como expresiones del carácter de Dios. Él
es poderoso, soberano y activo. En el Antiguo Testamento vemos el Mar Rojo abriéndose por medio de Moisés, Éxodo 14. El sol deteniéndose en el cielo cuando Josué ora, Josué 10, fuego cayendo del cielo cuando Elías desafía a los profetas de Baal, Primero Reyes 18 y muchos más. Todos esos actos milagrosos tenían un propósito: mostrar que Dios estaba con su pueblo. Pero es en el ministerio de Jesús donde los milagros alcanzan su máxima expresión. No eran simples trucos ni actos de espectáculo. Eran señales de que el reino de los cielos había llegado. Jesús sanó ciegos, resucitó muertos, multiplicó comida, caminó sobre el agua, expulsó demonios. Cada milagro era un anuncio: el Hijo de Dios está aquí, y con él la voluntad del Padre se está cumpliendo en la tierra. El primer milagro registrado fue en una boda, Juan 2. El agua se convirtió en vino. No era una necesidad vital, pero era una demostración de que Jesús no solo obra en lo urgente, sino también en lo cotidiano. En otra ocasión, tocó un leproso, Marcos 1:41, algo impensable en su cultura. Pero con ese acto sanó al enfermo y restauró su dignidad. Lo más asombroso, Jesús les delega a sus discípulos esa misma autoridad. En Lucas 9:1-2, los envía con poder para sanar enfermos y echar fuera demonios. Luego, en Marcos 16:17-18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. El don de milagros no quedó en los tiempos de Jesús. En Hechos vemos a Pedro sanando al paralítico en la puerta del templo, Hechos 3, a Pablo liberando a una joven con espíritu de adivinación, Hechos 16, y hasta resucitando a un joven que cayó muerto, Hechos 20:9-10. El Espíritu Santo distribuye este don como Él quiere, pero su propósito es siempre glorificar a Jesús, confirmar la palabra, fortalecer la fe y abrir puertas para que el reino avance. En 1 Corintios 12, Pablo lo menciona entre los dones y no lo hace como algo simbólico. Lo considera real, necesario y presente en la iglesia. Hoy, este don sigue siendo vital, no como una exhibición de poder, sino como una demostración de compasión. Dios sigue haciendo milagros en lugares secretos, sanidades que la medicina no puede explicar, provisiones en momentos imposibles, protección en medio de catástrofes, liberación de personas atadas por años, conversiones milagrosas. ¿Quieres ver milagros? Empezá creyendo que Dios todavía los hace. El don de milagros muchas veces fluye a través de personas que se atreven a orar cuando nadie más lo hace, que se levantan en medio de la tormenta, que no se rinden ante un diagnóstico, que proclaman vida donde todos ven muerte. Este don necesita fe, no una fe perfecta, sino una fe valiente. Como la mujer del flujo de sangre, Marcos 5, que pensó: si tan solo toco su manto. Como el centurión que dijo: solo di la palabra, Mateo 8. Esa clase de fe abre puertas al cielo. Tal vez sentís que Dios te impulsa a orar por lo imposible. Tal vez viste milagros y pensaste que era coincidencia. No lo es. Quizá el Espíritu Santo está despertando este don en vos. Cultivalo con oración. Busca momentos de fe radical y sobre todo recordá que cada milagro tiene un propósito mayor. Que el mundo sepa que Jesús está vivo. Porque cuando ocurre un milagro, no hay argumento que lo refute. Dios habló. Dios se movió, Dios rompió las leyes naturales para mostrar que Él reina sobre todas ellas. Y cuando ese poder se manifiesta a través de la iglesia, el mundo no solo ve religión, ve gloria, ve vida, ve al Dios vivo. Don número 7, Él.
donde palabra de sabiduría no es simplemente tener buenos consejos, no es ser inteligente, ni haber leído muchos libros. Es recibir del Espíritu Santo una porción específica de sabiduría divina en el momento justo para resolver una situación, traer dirección o iluminar un camino que parecía sin salida. Es una intervención del cielo en la mente del hombre. La sabiduría humana puede analizar, razonar, comparar, pero la sabiduría de Dios ve el corazón de las cosas, anticipa, discierne lo oculto, trae paz en medio del caos. Y cuando se manifiesta este don, muchas veces es imperceptible para el ojo natural, pero poderoso en su efecto. Decisiones clave cambian destinos, palabras sencillas desbloquean situaciones complejas, y una sola frase puede evitar una tragedia o levantar una vida. Santiago 3:17 nos da una pista del origen de esta sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vemos este don en acción una y otra vez en la Biblia. Uno de los primeros ejemplos lo encontramos en José, vendido por sus hermanos, preso injustamente, olvidado, pero lleno del Espíritu de Dios. Cuando Faraón tiene sueños que nadie puede interpretar, José no solo revela el significado, sino que propone un plan tan sabio, tan estratégico, que Egipto no solo sobrevive la crisis, sino que prospera. Esa fue palabra de sabiduría, y lo llevó del calabozo al palacio, Génesis 41. Otro ejemplo impactante es el del rey Salomón. Cuando Dios le da a elegir entre riquezas, victoria o sabiduría, Él elige sabiduría. Y Dios lo honra con una sabiduría sobrenatural. En Primera Reyes 3, dos mujeres se presentan ante Él disputando un bebé. No hay testigos, no hay pruebas. Pero Salomón, inspirado por Dios, propone partir al niño en dos. Y en ese momento, la verdadera madre revela su corazón. Eso no fue lógica, fue palabra de sabiduría. En el Nuevo Testamento vemos este don en Esteban, uno de los primeros diáconos. Dice Hechos 6:10 que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Su sabiduría no venía de estudios, sino de estar lleno del Espíritu. También lo vemos en Jesús. Constantemente los fariseos lo querían atrapar con preguntas difíciles, con dilemas legales o políticos. Pero Jesús, lleno del Espíritu, respondía con tal sabiduría que los dejaba en silencio. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Marcos 12:17 fue una de esas respuestas que aún hoy seguimos citando. La palabra de sabiduría no solo responde, sino que revela. Trae paz donde hay confusión. Destraba decisiones familiares, ministeriales, incluso nacionales. Hoy más que nunca, este don es necesario, porque vivimos en un tiempo donde abundan las voces, pero escasea el consejo verdadero, donde muchos hablan, pero pocos dicen algo que venga del cielo. Tal vez vos lo tenés y no lo sabías. Tal vez has dicho cosas que ni vos sabías de dónde salieron, pero trajeron claridad a otros. Tal vez, en medio de discusiones, te viene una idea que corta todo conflicto. Esa puede ser una manifestación de este don. Pedí sabiduría, porque Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Y si sentís que el Espíritu te usa para hablar en momentos clave, si otros te buscan para pedirte dirección, entonces empezá a desarrollar ese don en oración, en intimidad con la palabra y con humildad. Porque este don puede salvar ministerios, restaurar matrimonios, orientar iglesias enteras. Cuando Dios habla, todo se alinea, y a veces una sola palabra suya, a través de un hijo obediente, puede cambiarlo todo.
Los dones del Espíritu Santo no son trofeos, no son títulos, no son medallas para presumir, son herramientas del cielo, son manifestaciones del amor y del poder de Dios, derramadas sobre su pueblo para que la iglesia sea viva, eficaz, santa y poderosa. Cada don que mencionamos, desde 1900, el discernimiento hasta la palabra de sabiduría, tiene un propósito eterno. No para que miremos al que lo porta, sino para que veamos a Cristo a través de él. No para levantar personas, sino para edificar el cuerpo. No para hacernos sentir especiales, sino responsables. El Espíritu Santo no dio estos dones para que queden en libros o sermones. Los dio para que vivan, para que los busquemos, para que nos rindamos a Él y digamos, Señor, úsame. Y si hay algo que tenés que recordar hoy, es esto. Los dones no son para unos pocos especiales. Son para cada creyente lleno del Espíritu. Como dijo Pablo en 1 Corintios 12:7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Eso te incluye a vos. Tal vez tenés un don dormido. Tal vez sentís que hay algo más, pero no sabes cómo avanzar. Este es el momento. El mundo necesita una iglesia viva. Necesita personas llenas del Espíritu que sanen, que enseñen, que profeticen, que hagan milagros, que hablen en lenguas, que traigan sabiduría, que disciernan lo espiritual. El Espíritu Santo no dejó la iglesia huérfana. Nos dio dones, nos dio poder y nos dio un propósito. Ser luz en medio de la oscuridad y llevar a Cristo al corazón de las personas. Así que te invito a que ores, que busques, que te rindas y que digas, Espíritu Santo, aquí estoy, derrama tus dones en mi vida. No, quiero ser un espectador, quiero ser un instrumento para tu gloria, para tu reino, para tu iglesia. Porque cuando el Espíritu se derrama, el mundo nunca vuelve a ser el mismo.